Yo soy Amaia Echavarría, la directora de UNAV, y quiero daros la bienvenida a todos y a todas a este webinar Monoparentalidad, la familia invisible, que organizamos desde la Asociación desde la Unión de Asociaciones Familiares y que podemos realizar gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La Unión de Asociaciones Familiares, UNAF, es una organización sin ánimo de lucro y de utilidad pública que está formada por 21 entidades sociales y que lleva más de 30 años luchando por defender los derechos y el bienestar de las familias desde un enfoque inclusivo, de diversidad y de defensa de los derechos humanos. Nuestra misión es promover el bienestar de las familias en toda su diversidad, reivindicando el conjunto de derechos sociales, civiles y económicos que les afectan. Y por eso hoy queremos visibilizar y reflexionar sobre los retos a los que se enfrentan las familias monoparentales, dado que, como sabéis, atender en solitario las necesidades económicas, educativas y de crianza de hijos y hijas en solitario representa una evidente sobrecarga, una gran dificultad para conciliar y menores oportunidades en el mercado laboral, amenazando con el riesgo de pobreza y exclusión social. Según las últimas cifras publicadas por el INE en el año 2020, los hogares de familias monoparentales representaban casi el 11% del total de las familias y casi el 24% de las familias con hijos e hijas. Es decir, casi una de cada 4 familias en España con hijos e hijas son un hogar monoparental. Estamos hablando de casi 2 millones de hogares y de ellos más del 80% están encabezados por una mujer. Por eso hablamos de familias monomarentales. Y hay que tener en cuenta, además, que estos datos apenas reflejan la realidad, porque el INE solo tiene en cuenta el número de hogares y no el número de familias o de unidades familiares. Y así se invisibilizan todas aquellas familias que se ven abocadas a compartir un hogar. Por eso estimamos que el número real de familias monoparentales es muy superior. Y además, según los datos históricos que tenemos, es el único modelo familiar que está en constante crecimiento. Y a pesar de todo esto, hay una inexistencia de un marco normativo que defina y regule las familias monoparentales, y lo cual tiene como consecuencia una falta de políticas públicas y medidas integrales que atiendan la monoparentalidad como un modelo de familia de pleno derecho, y esto provoca situaciones de desamparo y de discriminación. Y para hablar de todo esto tenemos hoy con nosotras a Carmen Flores, vicepresidenta de UNAV, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras desde su creación en 1994 y directora de la Asociación Solidaridad con Madres Solteras de Madrid. Además, es responsable de la planificación estratégica de acciones reivindicativas de FAMS y lidera las redes de entidades de FAMS a nivel nacional, así como las entidades miembros de la Red Estatal de Entidades de Familias Monoparentales, que está formada actualmente por 20 entidades y tiene presencia en 12 comunidades autónomas. Como os imagináis, Carmen es una verdadera experta en monoparentalidad, ha participado en diferentes foros, jornadas, congresos, en multitud de medios de comunicación, y su propósito es visibilizar a las familias monomarentales desde los diversos ámbitos de la sociedad, y por eso es un verdadero placer contar hoy con ella y que comparta todo este conocimiento y toda esta experiencia con nosotras. Así que cuando quieras, Carmen. Muchas gracias, Amaia, por tu presentación y por el encuadre que nos has hecho sobre la monomarentalidad. Y bueno, creo que ya nos has puesto en contexto. Creo que hay mucha invisibilidad, por eso hemos titulado esta ponencia así, ¿no? Porque realmente llevamos muchos años trabajando por normalizar y por visibilizar a nuestras familias como un modelo de familia más existente en nuestra realidad social, en nuestra sociedad. Y bueno, pues con una falta de apoyo a nivel político, a nivel normativo, que hace que nuestro trabajo tenga sentido, ¿no? Bueno, os cuento un poquito, he hecho una presentación en la que os cuento un poquito quiénes somos, ¿no?, en la federación. Y bueno, si queréis compartir la presentación, bueno, ya veo que la estáis compartiendo, ¿no? La federación nació, es un poco por ponernos en contexto, ¿no?, de quiénes somos y cómo estamos trabajando.
La federación la constituimos en el año 94, o sea que ya tenemos un largo recorrido, pero ya llevamos algunas asociaciones, entre ellas la de Madrid, en León, sobre todo estas dos, y luego alguna otra, ¿no?, que se fue uniendo a esta iniciativa, ¿no?, de visibilizar a nuestras familias. Llevábamos trabajando desde el año 83-84, con lo cual, bueno, pues efectivamente tenemos una trayectoria importante, ¿no? Las asociaciones que formamos la federación llevábamos ya, te digo, estos años trabajando, y siempre con el objetivo del reconocimiento de nuestras familias, ¿no? A día de hoy contamos con 6 entidades, que tenemos 6 entidades federadas, ¿vale? Luego es verdad que tenemos una red más grande en la que tenemos presencia en 14 comunidades autónomas, y creo que somos 21 entidades, pero como entidades miembros de FANS tenemos en Euskadi, en las Islas Baleares, que tenemos 2 entidades, en las Islas Canarias, en Madrid y a nivel estatal. Y bueno, próximamente se integrarán en una asociación de Castilla-La Mancha, en Talavera, y la Asociación de Galicia. Son de muy reciente creación, llevan apenas 1 o 2 años de recorrido, y bueno, pues como os decía, trabajamos en red con otras 21 entidades, con otras 20 entidades, y bueno, tenemos representación en todo el territorio nacional. Lo que intentamos a través de esta red es unificar también lo que es todo nuestro discurso, ¿no? Ponernos en contacto, intercambiar cómo estamos en nuestras comunidades, lo que nos permite tener un conocimiento real y actualizado de cómo estamos en las diferentes comunidades, ¿no? Nuestras áreas de trabajo, pues todas aquellas en las que la administración no llega. Por ejemplo, a nivel de vivienda, incidir en las políticas públicas que tengan prioridad para su acceso a las familias monomarentales y monoparentales. A nivel educativo, ya sabemos que algunas de estas ideas son transferencias, competencias de las comunidades autónomas, y otras a nivel estatal, pero entendemos siempre que tiene que haber un paraguas estatal, ¿vale? Entonces, aunque educación sea una competencia comunitaria, ¿no?, territorial, sí que es cierto que a nivel estatal sí que se marcan una serie de normas, ¿no? Y es ahí donde incidimos a nivel estatal, que esa normativa nos contemple, y luego a nivel autonómico, a través de todas las entidades, pues incidir en, bueno, pues en políticas concretas que luego os comentamos, ¿no? También otra parte y otra pata importante es el acceso al mercado laboral. Nuestras familias o trabajan, no hay otra opción. Entonces creemos que tienen que haber promoción a estas familias para que puedan incorporarse y tener cierta estabilidad laboral, y no empleos precarios como sucede en muchas de las ocasiones, ¿no? Otra gran pata importante es la conciliación y la corresponsabilidad social. Nosotras hablamos de corresponsabilidad social porque hay una sola persona al frente de la familia monoparental, solamente una persona adulta, y eso implica a que la corresponsabilidad tenga que ser con la sociedad, con la institución, con los recursos públicos. Bueno, evidentemente en lo social incluimos también, pues bueno, las familias, nuestras redes sociales más cercanas, pero entendemos que lo público y lo institucional es lo que se tiene que poner encima de la mesa para que podamos acceder en igualdad de condiciones, ¿no? Otro punto importante en el que intentamos incidir es la fiscalidad, ¿no? Luego os cuento más adelante, ¿vale? Porque este es un tema un poco
un poco espeso, ¿no? de entender, y bueno, luego hay una infografía en la que vamos a intentar explicarlo, ¿no? Y otra de las áreas también la atención sanitaria, ¿no? El desarrollo de programas específicos que favorezcan la salud pública y mental de los menores, ¿no? Hasta ahora, en muchos estudios ha aparecido la monomarentalidad como sinónimo de pobreza, ¿no? Nos implican, hay estudios de UNICEF, el informe FOESA, y bueno, Save the Children, Fundación ADECO, etcétera, en el que muchas veces hace relación a las familias monomarentales y monoparentales con un riesgo enorme de situación de pobreza, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto es porque los recursos propios y los recursos institucionales no están al mismo nivel. Es decir, para la sostenibilidad de nuestras familias dependemos casi en exclusiva de nuestros recursos propios, porque lo público no llega o no llegamos, ¿no? Luego os explico. Pero los recursos propios no pueden ser los únicos para que la estabilidad de nuestras familias se dé en una situación de normalidad, ¿no? Porque ¿qué ocurre con aquellas familias que tienen menos recursos o que tienen mayores tasas de riesgo o indicadores de riesgo, ¿no? Como pueda ser que sea inmigrante, que tenga algún grado de discapacidad, tanto la madre como el menor, pues que no tenga su situación regularizada, etcétera, ¿no? Que pertenezca a alguna etnia, que le resulte también añadir dificultades a su situación de monomarentalidad. Entonces, ello hace la necesidad de que los recursos institucionales se pongan encima de la mesa, se pongan a nuestro servicio, ¿no? Para que esto no dependa de los recursos propios, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, lo que necesitamos es que haya un planteamiento a nivel estatal y un reconocimiento de nuestras necesidades, ¿no? Para que todas las familias monoparentales y monomarentales no estén asociados a factores de pobreza, que exista una corresponsabilidad social, que las acciones que se promuevan en las diferentes normas se pongan las gafas monoparentales, ¿no? Que nosotras decimos. Es decir, que se pongan en la piel de una familia monoparental y monomarental para entender cuáles son esas necesidades, ¿no? Y esas necesidades las compartimos en el asociacionismo, que es importante fomentarlo desde las instituciones públicas, ¿no? El tejido asociativo. Por eso también estamos en UNAV, porque el tejido asociativo es el modo de que podamos trasladar todas nuestras necesidades y también, ¿no? El dar sentido a que la unión hace la fuerza, ¿no? Y a la hora de poder trasladar a las instituciones públicas y a las administraciones nuestras necesidades y nuestra realidad, pues efectivamente se hace no una a una, sino a través de tejido asociativo, ¿no? A través porque al final somos como un canal intermediario entre lo que es la sociedad de base y la administración pública, ¿no? Por eso nuestra misión, visión y valores siempre va a ir alrededor de promover el bienestar de nuestras familias, reivindicar nuestros derechos y tener una sociedad en la que la diversidad familiar esté aceptada, que sea una realidad y que podamos, que no tengamos que estar hablando de discriminaciones, ¿no? Más adelante os voy a contar esas discriminaciones, cómo nosotras las estamos viendo, pero antes también os quería contar un poco cómo hacemos llegar a la sociedad y a los políticos, a la agenda política,
cómo hacemos, ¿no? A través de nuestras reivindicaciones y nuestras diferentes acciones, ¿no? Todos los años y ya desde hace varios estamos, bueno, antes hacíamos jornadas y hace unos años, creo que en el 2018, empezamos a elevar la categoría de jornadas a congreso, precisamente para dar esa estabilidad, ¿no? Y ese reconocimiento, empezando por nosotras mismas, ¿no? Un congreso que lo que intenta es unificar y estudiar y analizar cuáles son nuestras realidades, cuáles son nuestras barreras, cuáles son las situaciones que estamos viviendo y que también nos ayude a reivindicar y a dar visibilidad a todas las realidades con las que nos enfrentamos día a día, ¿no? En este sentido, bueno, pues efectivamente empezamos en el 2018 con el Congreso de Familias Monoparentales hablando del empleo, la corresponsabilidad y los tiempos de cuidado. Son elementos importantes, como os he dicho antes, son patas básicas para lograr la estabilidad de nuestras familias, ¿no? Y desde ahí lo que intentamos fue analizarlo desde la experiencia de nuestras propias familias y también de otros proyectos a nivel estatal que se han puesto en marcha para facilitar estas medidas, ¿no? Y luego es cierto que también introdujimos un elemento importante que ayudaba a la participación de nuestras familias y era poniendo en marcha un proyecto en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid en el que organizamos actividades de cuidado para los menores, bueno, pues en el Ayuntamiento, en el Palacio de Comunicaciones, la sede del Ayuntamiento de Madrid, en la que bueno, pues contamos con un equipo de 10-12 monitores que hicieron actividades con los niños y las niñas mientras las madres estábamos participando, ¿no? Fue todo un éxito, con lo cual repetimos al siguiente año y luego ya vino la pandemia y nos quedamos cada una en nuestra casa hasta este año, ¿no? En el año 2019, bueno, seguíamos, ¿no? Un poco con nuestro caballo de batalla de ser visibles y de reivindicar una ley de familias monoparentales. En el año 2020 hicimos incidencia en las redes, ¿no? Y en el autocuidado, en las oportunidades que tiene nuestros encuentros y nuestras fortalezas, ¿no? El poder analizar desde nosotras mismas nos da una fortaleza cara a la hora de reivindicar, ¿no? De reunirnos, de ser una transferencia para las instituciones públicas, ¿no? Y hacer esa incidencia a nivel estatal sobre todo, ¿no? Y el año pasado, en el año 2021, bueno, pues nuestro lema fue transformando la monomarentalidad, en la que hicimos también público el último estudio, historias que cambian vulnerabilidad de las familias monoparentales frente a la COVID-19, precisamente porque durante la pandemia se puso de manifiesto todas esas carencias que el sistema tiene, sobre todo hacia los cuidados y hacia una mirada monoparental, ¿no? Tuvimos muchas denuncias, ¿no? De madres que se estaban viendo abocadas a perder el empleo por un tema de no poder cuidar o tener que saltarse las normas y salir de casa para que otras cuidaran a sus hijos e hijas porque trabajaban en sectores esenciales, ¿no? Y esto lo que nos hizo fue darnos cuenta de una realidad
en la que las familias estaban siendo pues muy... estaban teniendo situaciones muy precarias debido a todas las medidas sanitarias, ¿no? Y el hecho de no tenernos en cuenta a raíz del sistema, de las medidas que se pusieron en marcha, pues bueno, nos hizo a muchas familias pues quedar en una situación de vulnerabilidad pues muy extrema, ¿no? Y en todo caso, aunque no tuvieran esa vulnerabilidad extrema, sí que nos encontramos con muchas situaciones en las que teniendo suficiente economía para afrontar, todas las familias prácticamente habían visto mermar esa economía, ¿no? A raíz del confinamiento, ¿no? Y eso, bueno, pues nos muestra una vez más que la realidad, normativa no acompaña a la realidad social, ¿no? Por eso intentamos hacer también campañas reivindicativas, no solamente a través de los congresos, sino a través bueno, pues de diferentes campañas, ¿no? En 2017 lanzamos una campaña específica para conseguir una ley de familias monoparentales, y ahí agradecemos también a una de las socias de la Asociación de Madrid que nos prestó su imagen, la de su casa y la de sus hijos, para intentar reflejar con una fotografía cuál es la realidad, ¿no? El que la responsabilidad recae única y exclusivamente sobre una persona que tiene que estar con todas las tareas de cuidado, con todas las tareas del hogar y con también las tareas del trabajo, ¿no? Y bueno, esta foto fue realizada en 2017, pero ya de alguna manera intentábamos reflejar casi el teletrabajo sin saberlo, ¿no? Porque esta madre con el ordenador en su casa intentando trabajar con las tareas de cuidado es algo que hemos visto después, ¿no? Durante la pandemia, y que ha sido una realidad que se ha extendido en toda la sociedad, ¿no? En el 2018 lanzamos la campaña de Mi pequeña superfamilia, que es un cuento muy chulo que lo tenéis también disponible en la web, con un pequeño vídeo de presentación en el que intentábamos trasladar estas realidades, pero a través de la mirada de Alex, que es una o un menor, ¿no? Hijo o hija de una madre, y cómo ve desde esta mirada infantil, cómo se ve a una madre con esos superpoderes teniendo que afrontar un día a día pues, bastante complicado, ¿no? Bueno, os decía, la siguiente diapositiva es la red de entidades de familias monoparentales, que bueno, ya os he contado un poquito antes que estábamos constituidas en todo el territorio nacional, creo que en 11 comunidades, y estamos 21 entidades representadas con las que trabajamos en red, ¿no? La siguiente diapositiva nos habla de una frase que ya el Parlamento Europeo lanzó en el año 94, y en sucesivas ideas o medidas en las que insta al gobierno a poner medidas específicas, ¿no? Nos habla que las medidas políticas encaminadas específicamente hacia las familias monoparentales deben principalmente aportar soluciones que lleven liberar a las familias monoparentales de la carga económica que supone el cuidado de los hijos. Ingresos mínimos y servicios sociales deben garantizar que sus recursos sean apropiados para la necesidad del hogar. Estamos hablando del año 94. Ha habido
diferentes medidas o diferentes instancias del Parlamento, que es verdad que no son normas que obliguen, sino que instan a los gobiernos, pero estamos hablando desde el año 94, el año en el que nace la Federación, y ha habido sucesivas medidas de estas, ¿no?, propuestas por el Parlamento Europeo. Y a fecha de hoy todavía seguimos a la espera de una ley de familias en la que todavía no tenemos un texto y en la que todavía pues nos faltan datos para poder, analizar y visibilizar junto con el Estado, ¿no?, la necesidad de esas medidas específicas. Medidas que ahora os voy a contar, pero antes os voy a dar algunos datos, aunque ya Maya, directora de UNAV, nos ha puesto en contexto. Pero bueno, según los últimos datos del INE, nos habla de que hay 1.944.800 hogares de familias monoparentales y el 81,4% están encabezadas por mujeres. Pero os voy a hacer un inciso. En esta cifra no están recogidas todas las familias, porque como bien veis, habla de hogares, no de familias. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en los hogares lo que se mide es el tipo de hogar, es decir, el número de personas que viven en esa casa, ¿no? Y en esa casa pueden vivir dos familias monoparentales, como ocurre en muchas situaciones, sobre todo en aquellas en las que las familias tienen que compartir la vivienda para poder hacer frente a los gastos, porque hay muchas que bueno, pues tienen empleos muy precarios, que ganan alrededor de entre 300 y 800 euros, y eso no te permite tener un hogar independiente, ¿no? Con lo cual, todas estas familias que o conviven con otras familias o incluso con su familia de origen porque no han podido salir de ese hogar, pues no están en esta estadística, ¿no? Y eso hace bueno, pues que esa cifra probablemente sea mayor. Tampoco sabemos cómo el INE recoge estos hogares de familias monoparentales, ¿no? Está claro que, por ejemplo, en el caso de familias formadas por personas viudas, pues está claro, pero en el caso de familias separadas no sabemos cómo las están midiendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que por eso es importante tener una definición de familias monoparentales para que luego después todas estas estadísticas las podamos manejar con cierto criterio y con cierta realidad, ¿no? Que entendemos que ahora son las cifras que tenemos que manejar porque son las oficiales, pero quizá no sean representativas de toda la realidad monoparental, ¿no? La familia monoparental es el único modelo familiar que está en constante crecimiento. Según los últimos datos de la encuesta de condiciones de vida, de condiciones de hogares, las familias monoparentales representan un 23,85% de las familias con hijas e hijos menores, ¿no?, en todo el territorio nacional, ¿no? Se habla de que el 10,1% es sobre el total de las familias, pero el 23,85% de las familias con menores a cargo, ¿no? Vuelvo a repetir lo mismo. Esto al final es una cifra que posiblemente no represente toda la realidad, ¿no? Teníamos una colaboradora de la Universidad de Barcelona, Elizabeth Almeda, que nos hablaba precisamente de este dato y decía que podríamos llegar a casi un 30%, y estoy hablando de un dato de hace 10 años, con lo cual pues hoy probablemente al ser las familias monoparentales un modelo al alza y un modelo que es el único modelo de familias que está creciendo, pues seguramente ese 30% sería algo más elevado. Pero bueno, insisto en que es importante analizar las estadísticas del INE con unas gafas monoparentales, que nos dé una realidad. Por eso la inexistencia de un marco normativo hace que nuestras familias no estén al mismo nivel en todas las comunidades, ¿no?
sería importante que se pusieran en marcha medidas integrales en esta ley de familias que estamos esperando como agua de mayo y que, os repito, no tenemos todavía texto, aunque se han comprometido que de aquí a junio, es decir, en el primer semestre del año 2022, iba a haber un primer borrador para volver a hacer una consulta pública y que a finales de año, principios del 23, pues ya estuviera aprobada esta ley de familias. ¿Qué ocurre con esto? Que la ley de familias es tan ambiciosa que tenemos miedo de que las familias monoparentales, a pesar de habernos prometido que vamos a tener un marco, o sea, un capítulo amplio, pues tenemos miedo de que volvamos a quedar invisibilizadas dentro de lo que es el marco legislativo español, ¿no? Estamos trabajando con el Ministerio muy de la mano para intentar hacerles llegar pues, todas estas reivindicaciones que tenemos y que entendemos que tienen que estar recogidas, ¿no? Pero a fecha de hoy y a falta de esa normativa, sí que es cierto que hay comunidades que se han lanzado a regular, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de las Islas Baleares a través de un decreto del año 2020, en el que habla de principios generales de procedimiento de reconocimiento de la familia monoparental y de la familia numerosa. Bueno, es un avance importante y este decreto no ha conllevado medidas específicas, con lo cual solamente hay un reconocimiento, pero no hay una dotación, ¿no? De medidas, de buenas prácticas y de apoyo a estas familias, ¿no? En Aragón se reguló a través de una orden en el año 2019. Se regulan los requisitos para la calificación de familia monoparental y el procedimiento para el reconocimiento y expedición del título de familia monoparental. Y en Aragón sí que hay medidas específicas para que las familias monoparentales se puedan beneficiar, ¿no? En Cantabria también existe un decreto, se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental, pero también desconocemos cuáles son las medidas específicas a las que las familias se pueden beneficiar, ¿no? La Comunidad Foral de Navarra en el año 2019 habla de la acreditación de las familias monoparentales. En la Comunidad Valenciana hay un decreto del año 2018, bueno, se reguló antes, pero en el 2018 se reconoce la figura de la condición de familia monoparental y se dota de medidas y de beneficios, ¿no? para las familias, llegando pues desde incluso en el copago para las medicinas en la seguridad social, ayudas a transportes, etcétera, ¿no? Igual que en Cataluña. En Cataluña fue la pionera, en el año 2009 fue la que desarrolló en el 2003 desarrolló la ley, en el 2009 el decreto, y fue la pionera realmente, ¿no? Que dio paso luego después a la Comunidad Valenciana, que fue la segunda, ¿no? Os la he puesto casi en orden inverso, ¿no? Y luego hay otras comunidades que le he llamado declaración de intenciones. ¿Por qué? Pues porque han hecho un borrador, a las familias nos tenían como muy a la expectativa, celebrando prácticamente que iba a haber un reconocimiento, como son en Murcia, Madrid, Asturias, Castilla y León, La Rioja y Galicia. Y en prácticamente todas estas comunidades el decreto se ha paralizado por algo que no podemos entender, puesto que os he contado que en otras comunidades sí que se ha legislado, ¿no? Y en estas comunidades pues están esperando la ley estatal. Creemos que, bueno, bajo nuestra lectura eso es al final una excusa, y así se lo hemos hecho saber a los políticos de estas comunidades a través de las diferentes entidades que vamos representando a nuestras familias. Y bueno, pues realmente yo entiendo que es una excusa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay otras comunidades que han legislado
porque si sale finalmente el borrador a nivel estatal, pues ese borrador marcará unas normas, pero quienes tienen competencias son las comunidades, con lo cual no creo que nunca vaya a estar por encima lo de la comunidad autónoma respecto a lo que dicte la ley de familias, porque la ley de familias no va a regular a las competencias de las comunidades autónomas y en todo caso siempre van a tener que regular las comunidades autónomas, con lo cual pues no entendemos esa reticencia a cuando los decretos están preparados, como es el caso que conozco de primera mano la Comunidad de Madrid, en el que hemos colaborado en ese texto, ¿no? Y en otras comunidades en las que hemos hecho aportaciones, ¿no? Bueno, pues desde ahí esperamos pues que haya ese reconocimiento a la ley de familias y que las comunidades autónomas regulen, ¿no? En cuanto a las discriminaciones, pues esto lo voy a pasar un poco, bueno, sí que quería trasladaros que las discriminaciones en las que nos hemos visto inmersas vienen de haber hecho bueno, pues esos estudios, esas encuestas que hemos hecho a las familias, a las cuales desde aquí quiero agradecer también sus aportaciones, ¿no? Porque son realmente las que nos hacen tomar conciencia de cuál es nuestra realidad, ¿no? De hecho, por ejemplo, la primera de las discriminaciones que habla de la desigualdad en el periodo de cuidado de menores durante el permiso de maternidad-paternidad fue a través de familias que nos fueron, ¿no?, comunicando qué es lo que estaba ocurriendo con la puesta en marcha de la ley de permisos, ¿no? Y una de esas primeras consecuencias que tuvo la ley al no tenernos en cuenta, ¿no?, y al no haberse puesto esas gafas monoparentales, pues una madre en Cataluña se vio, bueno, pues tuvo un parto múltiple y se vio con sorpresa que la semana de cuidado extra, es decir, por parto múltiple, antes de la ley de permisos, una madre cuando tenía, cuando nacía su bebé, pues tenía sus 16 semanas y 2 semanas adicionales en caso de parto múltiple. Bueno, pues esta madre se encontró con que esas 2 semanas se convirtieron en una semana. ¿Por qué? Porque la ley de permisos hablaba de que esas 2 semanas extras había que repartirlas entre el padre una semana y entre la madre. En nuestro caso, evidentemente, no existe otra figura, ¿no?, parental, con lo cual esas 2 semanas tendrían que ir para la madre. La ley, al no contemplar a las familias monoparentales, quitó esta semana a esta madre. ¿Qué ocurrió? Pues que ella tuvo que denunciar de manera particular, porque no pudimos hacerlo como entidad. Tuvo que ser una denuncia particular y el INS efectivamente se dio cuenta de que estaba incurriendo en una discriminación y además estaba minorizando los derechos de las madres, ¿no? Y eso no lo podía consentir. Lo corrigió, pero no corrigió, no ha ido corrigiendo, ¿no?, en las siguientes modificaciones de la norma, cuando se da mayor permiso, se va ampliando los permisos a los padres, a las madres monomarentales se nos sigue manteniendo las 16 semanas más 2 en casos de parto múltiple, ¿no? Ahí es verdad que ha habido sentencias que de nuevo las madres a nivel particular han tenido que ir haciendo denuncias particulares, pues claro, con sus propios recursos, es decir, ¿no?, denunciando y pagando ellas la denuncia, y ya ha habido bastantes sentencias en bastantes comunidades en las que los tribunales están dando la razón a las madres, porque es de ley.
Es que es de lógica, es de cajón, ¿no? Y atendiendo a los derechos de los menores, lo que no podemos es consentir que los menores nacidos en familias monoparentales tengan menos tiempo de cuidado que en las familias biparentales, ¿no? Estamos hablando de 32 semanas frente a esas 16. Bueno, sí que ha habido iniciativas en las que bueno, en la Ley de Familias esperemos, en el Congreso también hace poco se aprobó casi por unanimidad la ampliación a 26 semanas de permiso en las familias monoparentales, una propuesta que hizo el PP, que fue secundada por prácticamente todos los grupos políticos, pero bueno, sigue siendo una declaración de intenciones, se aprueban las medidas pero luego no se ponen en marcha y nosotras hablamos de una equidad en los tiempos de cuidado, ¿no? En el acceso al ingreso mínimo vital ocurrió lo mismo, ¿no? Que os he contado antes con los hogares y las familias, pues aquí ocurre algo parecido. El ingreso mínimo vital, toda una declaración de intenciones de apoyo a las familias surgida a raíz del confinamiento y la pandemia, y nos habla de unidades de convivencia. Las unidades de convivencia vuelve a ser lo mismo que los hogares, ¿no? Todas las personas que viven dentro de una misma casa, ¿no? Con lo cual se vuelve a excluir a las más vulnerables, a las que tienen menos posibilidades de garantizar su estabilidad, ¿no? Y bueno, sí que hubo una corrección, pero volvió a ser limitante solamente al cambiar esa condición de convivencia a las familias que están en proceso de separación o divorcio, perdón, a las víctimas de violencia o en casos de desahucio, ¿no? Es decir, a las madres solteras bueno, pues que están en una situación de vulnerabilidad y conviviendo con otras familias, pues siguen sin ser contempladas, ¿no? en esta normativa. Declaración de la renta, pues volvemos a lo mismo. La desgravación fiscal que existe para las familias biparentales son 3.400 euros, 2.150 para las familias monoparentales. Al final esto es una discriminación que entendemos que Hacienda debe corregir, que debe corregir incluso a la hora de establecer la casilla para identificarte, ¿no? O sea, las familias monoparentales no tenemos casilla, ¿no? Con lo cual, al final, pues ni siquiera existimos, ¿no? Algo que no se escribe, o que no se lee, que no se dice, pues al final no acaba existiendo. Entonces, claro, también tendríamos que poner nuestra casilla en la declaración de la renta para poder desgravarnos en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque las familias biparentales incluso tienen desgravaciones, en el caso de familias numerosas, para el cuidado, ¿no? de menores cuando contratan a una persona para el cuidado, y nosotras es al revés, tenemos que pagar los cuidados, ¿no? para nuestros hijos e hijas, teniendo menor desgravación. Los costes de mantener un hogar, de mantener una familia son los mismos. La casa hay que pagarla, la luz, la alimentación. Es verdad que a más miembros pues habrá algo más de gasto, pero no tanto como Hacienda nos quiere hacer creer, ¿no? Y luego hay otra cosa que ocurre también, y es que, por ejemplo, las familias numerosas, algo que no se sabe o que se sobreentiende, que las familias numerosas con 2 menores a cargo tienen un reconocimiento de familia numerosa. O sea, monoparentales, perdón, con 2 hijos a cargo, están reconocidas como familias numerosas. Lo que no se sabe es que solamente las familias por viudedad con 2 menores a cargo son las únicas que son consideradas como familias numerosas. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que por estado civil puedes ser considerada numerosa cuando tienes 2 hijos y eres viuda, pero cuando eres separada o eres soltera no tenemos ese reconocimiento. Pues desde el año 2008 está esto en marcha, ¿no? Y no se ha corregido todavía. Entonces,
bueno, son parte de esa batería de medidas urgentes que le damos al Ministerio para conseguir que esta discriminación deje de ser una discriminación y que sea una realidad contemplada, ¿no?, en Hacienda. Y hablando de Hacienda también, otra de las discriminaciones que ponemos sobre la mesa es la reforma de haciendas locales. ¿Por qué? Porque hay algunos ayuntamientos que sí que nos han trasladado su intención de hacer bonificaciones, por ejemplo, en el IBI o en tasas, en impuestos, pero al no estar reformada la ley de haciendas locales porque no lo permite, pues no pueden hacer esas bonificaciones, ¿no? Como es en el caso de las comunidades que os he contado antes que tienen regulación, ¿no? Pues no se pueden hacer esas bonificaciones porque la ley de haciendas locales no lo tiene recogido. Con lo cual, pues claro, existe una discriminación hacia nuestras familias, ¿no? En el último plan estatal de acceso a la vivienda, muy reciente, de enero de este año, vuelve a caer otra vez en el olvido a las familias monoparentales, ¿no? Porque no habla o sea, no hace esa discriminación de hogares y familias y no subsana ese olvido, ¿no?, que para nosotras es inexplicable y que responde a esa discriminación estructural en la que en la sociedad y a nivel normativo, a nivel legislativo, el sistema está pensado para las familias biparentales, no monoparentales, con lo cual pues dejamos de existir, o sea, no es que dejemos, es que volvemos a no existir en los planes. Nos hemos reunido con diferentes ministerios y se lo hemos hecho saber y cuando nos escuchan, pues ponen cara de y es verdad, pero seguimos sin ver modificaciones en esas normativas, ¿no? Por lo cual, pues, ¿qué hacemos? Proponer en torno a todo esto que os he ido contando, hacer medidas muy concretas. Evidentemente, ¿cuál es la primera propuesta? La regulación estatal. Una definición inclusiva que haga que en todas las comunidades autónomas tengamos el mismo reconocimiento legal, que tengamos la misma definición, ¿no? Porque al final ese es el paraguas que debe existir para que todas las comunidades autónomas tengan esa misma definición y que no en unas, como existe ahora, ¿no?, que haya unas que tienen unas definiciones y otras, ¿no? Y además esa definición tiene que ser inclusiva. Inclusiva desde el punto de vista en el que aborde la diversidad monoparental y en la que contemple quiénes son las familias monoparentales. Para nosotras, ¿qué es importante? Que la familia monoparental sea aquella que esté constituida por una persona con uno o más menores a su cargo, que sea cual sea la condición de monoparental, lo que subyace precisamente y lo relevante es que solamente hay una sola persona a cargo, que no comparte esas responsabilidades familiares, ¿no? Ahí podría a lo mejor quizá que definir diferentes situaciones en el caso de familias separadas, ¿no? A quién se le da la condición de monoparentalidad en el caso de cuando hay impago de pensiones o cuando no se ejerce la patria potestad, ¿no?, o las responsabilidades paternales, ¿no?, o parentales, ¿no?, mejor dicho. Otra de esas propuestas, pues la revisión del ingreso mínimo vital, ¿no? Como os he dicho antes, no contempla a las familias monoparentales más vulnerables. Entonces entendemos que esa es una corrección que debería hacer porque además ello les permitiría pues tener una situación más estable, ¿no?, y corregir esas discriminaciones, ¿no?
A nivel de vivienda, como os he dicho antes también, esas políticas públicas para que sean contempladas las familias monoparentales, que no sean consideradas como hogares, sino como familias, y poder acceder a las diferentes promociones de vivienda social o vivienda pública, e incluso, diría, a nivel privado, el que se nos deje de considerar bueno, pues viviendas con riesgo de solvencia crediticia que hablan los bancos, ¿no? Hemos tenido algunas mujeres que incluso teniendo esa solvencia resuelta, pues porque a lo mejor son incluso mujeres directivas, ¿no? Pues que tienen un salario amplio, el banco no les concede un crédito para una hipoteca de vivienda porque considera que tiene riesgo de perder su empleo. Claro, los bancos lo ven, ¿no? Y no dan el crédito, pero el Estado tampoco resuelve, ¿no? Otra de las propuestas y medidas, la política fiscal, como os he hablado antes, ¿no? Que tenga un trato equitativo y justo, y que se nos contemple primero poniendo esa casilla en la declaración de la renta, y que luego corrija esos diferentes niveles de desgravación, ¿no? Que pueda contemplar también la desgravación por el cuidado, no solamente por el cuidado particular, sino por otros recursos de cuidado, ¿no? Ya que a lo público no podemos acceder muchas veces, y que además lo público ya tiene un coste económico, ¿no? Como ocurre con las escuelas infantiles, ¿no? Que creo que en la Comunidad de Madrid pues andan alrededor de 400 euros, por ejemplo, en acceder a una escuela infantil pública, estoy hablando. Es verdad que existen ayudas a becas y ayudas para bueno, pues de precio reducido en los comedores, pero al final el coste económico hay muchas familias que no se lo pueden permitir, ¿no? Otra de esas propuestas es revisar la ley de haciendas locales para que los ayuntamientos puedan aplicar esas medidas de su competencia, y que permita a las familias monoparentales poder acceder a ellas. Y luego, pues, bueno, a nivel de seguridad social, corregir de alguna manera los permisos, no solamente los permisos de maternidad que he hablado antes, y equipararlos a los de las familias biparentales, sino también los permisos por cuidado, ¿no? Existen en el Estatuto de Trabajadores los permisos por cuidado, pero claro, en las familias biparentales ese permiso es para el padre y para la madre. En nuestro caso, nuestros menores solamente pueden acceder a los permisos de la madre, ¿no? Bueno, luego otra de las medidas sería incorporar a las familias monoparentales en las medidas actuales de corresponsabilidad, en las que estamos siendo invisibles. Pues se ha puesto en marcha el plan Me Cuida durante la pandemia, pero no ha llegado a muchas de nuestras familias, porque no son medidas que nos aporten soluciones concretas, ¿no? Bueno, estamos trabajando en la mesa de cuidados del Ministerio de Igualdad para intentar trasladar las necesidades de esta corresponsabilidad pública, ¿no? Para que se nos contemple y para que las medidas sean eficaces para las familias, ¿no? Otra de las propuestas es que las políticas públicas y familiares se pongan las gafas monoparentales, ¿no? Todas aquellas medidas, tanto a nivel estatal como autonómico como local, tengan en cuenta a las familias monoparentales, para así ir disminuyendo esas discriminaciones, perdón, y esos incluso prejuicios y estigmas que agravan a las familias más vulnerables, ¿no? Y luego, por último, que no menos importante, pero sí es algo que ha destacado en la pandemia, durante la pandemia, y ha sido la brecha digital, ¿no? Que ha producido para muchas familias
el no tener dispositivos suficientes, dispositivos electrónicos técnicos como ordenadores, iPads o incluso móviles, Android, para poder solventar pues en un principio algo tan sencillo como las tareas escolares, ¿no? El teletrabajo, pero es que incluso vamos más allá. Es que hoy en día, a fecha de hoy, la relación con la administración pública para solicitar cualquier ayuda, desde el ingreso mínimo vital hasta un certificado de la Seguridad Social, un certificado de desempleo, todo es a través de la gestión telemática. Y hay muchas mujeres que no tienen esos dispositivos o que tienen un solo dispositivo y no es fácil relacionarse con la administración. No lo está poniendo fácil la administración. Lo que está haciendo es poner como trabas, ¿no? La sensación muchas veces, incluso nosotras mismas desde las asociaciones que intentamos ayudar a las mujeres y hacer un acompañamiento en vivo y en directo para acceder a la administración, si ya nos cuesta a las propias profesionales que estamos haciendo este acompañamiento, las propias familias, y a medida que bajamos o que subimos el nivel de vulnerabilidad, pues todavía es más difícil, ¿no? Entonces, muchas veces no es lo mismo hacer las gestiones a través de un teléfono que a través de un ordenador. Entonces, habría que poner en marcha, bueno, resolver esa brecha digital. No solamente nos afecta a nosotras, ¿no? También ha salido este movimiento de los mayores para poder acceder a la banca, ¿no? Y podríamos poner 1000 ejemplos. Y ya digo, no solamente para nuestras familias, sino para el resto de todas las personas que formamos la sociedad, porque al final está siendo un calvario poder relacionarte con la administración, no encontrarte con nadie interlocutor o interlocutora al otro lado para que te pueda ayudar, asesorar a resolver, ¿no? O nos están pidiendo, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital, ¿no? La posibilidad de poner recursos, de interponer recursos para poder ver por qué se te ha negado. Y para muchas mujeres ha sido dificilísimo no poder aportar documentación extra para que se le reconsidere su situación, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí tenemos una tarea y un camino importante. Repito, tenemos esperanza mucha puesta en la ley de familias, pero creemos que otras medidas urgentes se deberían poner en marcha. No he hablado de otras cosas porque seguramente habrá otros, ha habido ya, ¿no?, otro webinar en la que habla, por ejemplo, sobre las situaciones de las violencias, ¿no?, que está ocurriendo y que muchas de nuestras familias están sufriendo esa violencia de género y también una violencia institucional, ¿no?, como esta que os he hablado de la brecha digital. Pero bueno, no quiero extenderme más porque ya voy justa con el tiempo. Y nada, daros las gracias a UNAV por la organización, por el espacio de este webinario, por darnos voz también para que podamos haceros llegar no solamente a través de nuestras herramientas, sino a través de nuestras propias redes, ¿no?, que es lo que da sentido quizá a estas acciones, ¿no?, el poder compartir nuestra experiencia, nuestras prácticas, nuestra visión de nuestras realidades y hacerlas llegar al resto de personas, ¿no? Trabajando en red creo que tenemos un potencial elevado, muy elevado, y creo que eso pues, es de agradecer, ¿no? Así que nada, pues nada, muchas gracias a todas las personas que asistís y quedo a vuestra disposición para preguntas, dudas, etcétera. Pues muchas gracias, Carmen, porque yo creo que es necesario, ¿no?, compartir esta mirada sobre la realidad y sobre todo sobre las necesidades de las familias monomarentales. Vamos a ver si tenemos las personas asistentes, podéis hacer vuestras preguntas a través del chat. Un par de aclaraciones que han ido surgiendo y que te preguntan. A ver si habías dicho que las familias divorciadas con 2 hijos son consideradas numerosas. ¿Alguien? No.
no son consideradas numerosas. Esa es otra de una de esas reivindicaciones que hacemos, ¿no? Actualmente solamente las familias viudas con 2 o más menores son bueno, con 2 menores, porque con 3 ya tendrían la condición de familia numerosa por número de hijos e hijas. Pero actualmente solamente las personas viudas, que es algo que no entendemos, ¿no? Porque es una discriminación por estado civil, es absurdo, ¿no? Pues solamente las personas viudas son las que son consideradas numerosas. Es verdad que las familias numerosas no están de acuerdo con esta medida, pero es que es una medida que ya está. O sea, o se corrige, porque no hay otra opción, ¿no? Para nosotras. Pues sí, es claramente una discriminación, no hay otra palabra. También aclaraban por aquí si las escuelas infantiles de Madrid, que sí que son gratuitas. Bueno, hay gratuitas no son. Hasta lo que yo conozco, no son gratuitas. Hay que pagar una tasa y luego está también el comedor. Bueno, estas de... Sí que sé que hay ayudas para... que son ayudas para la escuela infantil, ayudas económicas directamente para las escuelas concertadas, las escuelas infantiles concertadas, y están las ayudas, pero las ayudas para el pago de la escuela infantil. Pero claro, también es cierto que las escuelas infantiles, o sea, estas ayudas a las escuelas infantiles salen prácticamente a la vez que el periodo de admisión de la escuela pública, ¿no? De la escuela infantil pública. Con lo cual hay muchas madres que tienen que pagar la cuota de la escuela infantil privada, concertada, para poder solicitar esa ayuda. Y al final es un dinero que si no te dan la ayuda la pierdes. O si te dan la plaza en la escuela pública infantil, pues también la pierdes, ¿no? Porque al final lo llevarías a la escuela infantil. Con lo cual sí que hemos pedido que esto, creo que se va a corregir. Hemos tenido... se va a corregir, por ejemplo, por lo menos en la Comunidad de Madrid, es lo que nos han dicho. Hay en otras comunidades en las que no existe esta discrepancia, ¿no? Entre este tipo de ayudas. Pero bueno, es algo que no está unificado, en todo caso, en las comunidades autónomas, ¿no? Y hay algunas comunidades autónomas que efectivamente es gratuita la escuela infantil. Sí. Y que no es universal, o sea, claro. Luego está el tema de las plazas, que encima tampoco son. Eso es. Son universales. A ver si tenemos. Vale, aquí nos comenta Rosa María que ha tramitado a una madre soltera la prestación por cuidado de menor, que es la anterior prestación por maternidad y paternidad, y las 16 semanas correspondientes al padre se la han denegado. Ha demandado al juzgado y bueno, sí que han visto que hay varias sentencias, pero en algunos casos parece que sí que es lo que comentabas un poco, ¿no? Que es necesario que no sea solo por sentencias de demandantes individuales, porque si no, pues aquí nos están comentando un caso en el que no se lo concedieron, pero que hay otro caso que lo ha gestionado una funcionaria directamente y sí que se lo han concedido. Entonces, claro, eso es lo que de alguna manera denunciamos. Primero, que tenga que ser a costa de los recursos personales de las propias madres, ¿no? El que tengan que hacer esta gestión. Entendemos que esto lo debería solucionar directamente la administración pública. O sea, lo que no podemos hacer es que tenga que ser a costa, ¿no? De que las madres tengan que denunciar, primero porque también es tedioso, ¿no? El ir a poner una denuncia, tener que contratar un abogado, una abogada, que aunque haya despachos o sindicatos que lo estén haciendo, pero habrá mujeres que a lo mejor no tengan acceso, ¿no? A esos sindicatos porque no estén afiliadas o porque no tengan medios suficientes, ¿no? Para hacer esta gestión, ¿no? Porque al final todo tiene un coste económico, ¿no? Y estamos hablando de que muchas veces
bueno, pues la economía de estas familias pues en muchos casos no te permite, ¿no? O sea, tienes que hacer un sobreesfuerzo además por el bien comunitario, que desde aquí quiero agradecer a todas aquellas que lo están haciendo, porque eso lo que está haciendo es poner encima de la mesa realmente cuál es la realidad, ¿no? Y las reuniones que hemos tenido con el INS se lo hemos hecho saber así. Y es cierto que el INS, bueno, no nos ha dicho que lo va a corregir, pero bueno, sí que la ley de familias parece que va a ir encaminada a corregirlo, ¿no? Pero al final nos deja de ser una declaración de intenciones de momento. Y lo que nos parece indignante es que tenga que ser a través de las propias denuncias individuales, porque además no puede, hemos intentado hacerlo a través de la entidad, ¿no? De la federación, o a través de otras entidades como MSP, que está liderando también este movimiento y estas denuncias, y tienen que ser demandas individuales, no pueden ser colectivas, ¿no? Claro, también están comentando que a veces en las resoluciones aumenta a 26 semanas, pero no se duplica el tiempo. Claro, esa es la propuesta que ha hecho el PP, que bueno, salió aprobada, pero no deja de ser una propuesta que todavía no está en marcha. Y bueno, nosotras lo que hemos pedido es que esas semanas sean equiparables a las biparentales, es decir, las 32, porque además esas semanas se las van a poder desgravar, o sea, están libres de tributos, ¿no? Para ambos progenitores. En nuestro caso, es la tributación también es menor al ser menos semanas, ¿no? Claro, vale, tenemos otra pregunta, te la voy a leer. En un caso cercano nos encontramos con la dificultad de una familia monomarental no reconocida en la Comunidad de Madrid y que la hija se marcha a Barcelona donde sí se reconoce y que aquí no podemos hacer ningún informe. A ver si habéis tenido algún caso así. Bueno, a ver, es que en la Comunidad de Madrid no existe el reconocimiento de las familias monoparentales. Es una de esas comunidades en las que nos hemos visto con el decreto preparado, con todos los informes favorables de toda la Comunidad de Madrid para sacarlo, con los carnés preparados y guardados en el cajón a la espera de una ley de familias. Entonces, claro, evidentemente en la Comunidad de Madrid a fecha de hoy no están reconocidas. Solución que nos han dado la Dirección General de Familias, que cuando salga el borrador del decreto y haya una definición de familia monoparental, pues que actualizarán el decreto y lo sacarán adelante. Pero volvemos a lo mismo. No tenemos conocimiento de cuándo va a ser, ni si va a ser o no va a ser, y bueno, pues al final todo queda en el cajón una vez más, y es la indignación, ¿no? que tenemos, que aunque me sonría es como una sonrisa de indignación total y absoluta, por no echar espuma por la boca, vamos. Haremos otro webinar cuando salga y si sale en la ley de familias para ver la valoración que tenéis y para ver qué se ha recogido y qué queda en el tintero. Hay varias preguntas además sobre qué se considera una familia monomarental. Por ejemplo, preguntan: las divorciadas con custodia de los hijos, con pensión de alimentos y patria potestad a medias, pero no custodia compartida, ¿entran en la petición de familia numerosa o no? ¿De familia numerosa o monoparental? Aquí pone de familia numerosa. A ver, si es en ese caso y con 2 hijos, entiendo que sí, porque es lo que, ¿no? En las familias monoparentales con 2 menores a cargo, la petición es que sean consideradas numerosas. A ver, nosotras la condición de familia monoparental la entendemos como que las labores de cuidados las ejerce una sola persona. Cuando esas labores de cuidado y las pensiones, o sea, vamos, no las pensiones, sino los gastos, ¿no? que conlleva la crianza compartida, entendemos que no son familias monoparentales. O son familias monoparentales cada 6 meses, es decir, depende de cómo tengan esa custodia compartida, ¿no? Porque al final
estamos hablando de que las dificultades vienen por no tener a otra persona como figura pues como figura de apego, como figura de crianza, ¿no? Si esa crianza está compartida, las dificultades son otras, que habrá que regularlas también. No digo que no se regulen, sino que habrá que regularlas, pero desde otro lugar. O sea, la monoparentalidad, la especificidad es que estás sola con tus hijos a cargo. Otra cosa es que no recibas a lo mejor pensión, que la otra persona progenitora no esté cumpliendo con sus obligaciones, o que las cumpla de una manera tan parcial o con tal crueldad, ¿no? Que a lo mejor pase una pensión cada 3 meses o cada 6 meses, una pensión mínima, para que no sea considerada un impago de pensiones, ¿no? Que es la crueldad que tiene el sistema, ¿no? A la hora del reconocimiento del impago, ¿no? Creo que esas situaciones habría que regularlas, habría que tenerlas en cuenta. Pero evidentemente dentro de un marco en el que cuando la sostenibilidad de la familia recae sobre una única persona es diferente a cuando esa responsabilidad es compartida, ¿no? Creo que lo has aclarado estupendamente lo que consideréis una familia monoparental. Tenemos una persona desde Argentina que quiere compartir también, como dice que allí la educación es gratuita y la ayuda económica que hay es por cada hijo, pero que tiene un problema es que normalmente se le deposita al padre. Entonces la madre tiene que ir a mediación para que le otorguen el cuidado unilateral del menor para que se lo paguen, ¿no? Entonces, bueno, ahí es otra discriminación que nos lo comparten también para que lo conozcamos, y de momento no tenemos más preguntas. Eso es que lo hemos explicado todo muy bien. Ahí quedan muchas cosas, lo que comentabas del pago de las pensiones, eso también puede ser que habéis estado... Bueno, también es un tema muy interesante en el que no hemos profundizado de momento mucho, pero sí es algo que tenemos pendiente. Sí que desde el Observatorio de Violencia, nosotras no estamos, pero están otras compañeras en el que están trabajando mucho, ¿no? Como la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Mujeres Progresistas, la Asociación de Mujeres Juristas Temis, están como, bueno, y otras, ¿no? Están muy encima de hacer un seguimiento sobre el impago de pensiones, porque realmente es otro ejercicio de violencia hacia las mujeres, ¿no? Nosotras, por ejemplo, en la Asociación de Madrid tenemos muchas, bueno, no sé si muchas, no sé el porcentaje, pero hay mujeres que precisamente no pueden acceder a la renta mínima de inserción porque hay que poner una denuncia por impago, y esa denuncia por impago hay veces no se puede producir si el impago, porque el impago tiene que ser durante un tiempo estimado, ¿no? Entonces, muchos padres lo que utilizan es esa herramienta para hacer el pago de pensión de una manera puntual y a mínimos. O sea, si hay un reconocimiento de un pago de 200 euros, pues a lo mejor te hacen un ingreso de 75. Entonces, realmente no hay un impago, con lo cual no puedes denunciar, pero 75 euros no te cuesta, ¿no?, la crianza de un hijo al mes. O sea, ¿no? Estamos hablando, pues, bueno, y que hay veces que las sentencias las sentencias de pensiones se ponen en base y en función a los recursos económicos de la otra persona progenitora, ¿no? Eso no conlleva la realidad de los costes que tiene la crianza, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay un desequilibrio importante, y creo que sería un tema bastante interesante a profundizar para ver qué es lo que está ocurriendo. Creo que necesitamos un mapa real de lo que está ocurriendo con las pensiones para poder luego valorar cómo las regulamos o cómo hacemos, ¿no? Está el fondo de impago de pensiones, pero bueno, ya sabemos que no funciona, que no llega, y que al final en última instancia los más damnificados son los menores, ¿no?, que son los que lo sufren realmente. Sus madres también, ¿no?
pero claro, los menores son los que se quedan sin, que no es una ayuda para la madre, ¿no? La pensión, que es el coste de la crianza de un hijo, ¿no? Sí, lo que comentabas, que al final denunciar siempre es algo que entorpece y que hace que pues muchas veces no se lleven, porque afecta a todas las relaciones y muchas mujeres pues no pasan a denunciar, ¿no? Entonces debería facilitarse aún más. Claro. Y el tiempo que te lleva, ¿no? El tiempo que te lleva la denuncia, si estás trabajando, bueno, es que es todo un proceso tan tedioso, tan largo, que realmente, pues, bueno, pues hay mujeres que se lo piensan, ¿no? Pues que no disponen a lo mejor de ese tiempo o que están en modo supervivencia y prefieren dedicar el tiempo que tienen libre a la búsqueda de empleo y a aumentar sus ingresos para no caer en una situación de pobreza extrema, ¿no? Muchas veces. Claro, mujeres muy vulnerables que igual no entienden también el idioma o que no conocen el sistema. Claro, si nos ponemos a sumar factores de riesgo, y uno de ellos puede ser la inmigración, barreras como el idioma o cualquier discapacidad, pues vamos sumando factores de riesgo que hacen que la vulnerabilidad se vaya elevando, ¿no? Por desgracia. Exactamente. Bueno, pues nada, yo creo que no hay más preguntas, sí que hay muchos agradecimientos, dicen que está todo muy claro, que ha sido muy interesante. Entonces, bueno, antes de que, si no hay más preguntas, vamos a cortar aquí, pero sí que quiero pedir a las asistentes que nos rellenen la encuesta. Hemos puesto un link en el chat y os lo enviaremos por email, colgaremos la grabación en nuestro canal de YouTube para que podáis compartirlo o para que podáis visualizarlo. Y nada, pues quedaremos eso. Vuelvo a agradecer al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por hacerlo posible y nada, quedaremos pues eso, a la espera de la nueva ley de familias, a ver qué es lo que se recoge, a ver cómo se recoge y a partir de ahí pues ya organizaremos otro encuentro porque ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a vosotras, Amaya. Y a todo el equipo también, ¿no? Que ha hecho posible, que está ahí detrás, ¿no? En la sombra, facilitando estos webinarios, ¿no?